El banquero deslizó la escritura sobre la mesa con manos temblorosas. $1. Eso era todo lo que el viejo Morrison quería por 120 hectáreas de pastos de primera calidad. Nolan Briggs miró el papel, sus dedos curtidos recorriendo el borde. Nadie vendía un rancho por $1 a menos que algo estuviera terriblemente mal. El banquero no lo miró a los ojos. Seguía mirando hacia la puerta como si esperara que alguien irrumpiera y detuviera la transacción. Nolan había conducido hasta allí con los ahorros de toda su vida, dispuesto a pagar el precio justo de mercado. 15 años trabajando el ganado de otros, durmiendo en barracones, ahorrando cada centavo mientras su esposa se distanciaba y su matrimonio se desmoronaba entre viveros vacíos y promesas incumplidas. Las palabras del médico aún resonaban en su cabeza desde hacía 3 meses. Infértil, la única palabra que había destrozado todo lo que creía que sería su vida. El rancho estaba a 65 kilómetros del pueblo más cercano, tan aislado que un hombre podía desaparecer si quería, que era justo lo que Nolan necesitaba. Se acabaron las miradas de lástima de los vecinos que susurraban sobre que Sara lo había dejado por un hombre que podía darle hijos. Se acabaron los sermones dominicales sobre el plan de Dios cuando perdió la fe en que cualquier plan lo incluyera a menos que un peso. Morrison había construido este lugar de la nada. Crió a 5 hijos aquí antes de que todos se dispersaran por los 4 costados. Las manos del anciano habían sido firmes como rocas cuando trabajaba con el ganado. Nunca falló un tiro con su rifle. Nunca mostró miedo a nada. Sin embargo, allí estaba sentado frente al banquero. Su firma en los papeles de la transferencia parecía haber sido escrita durante un terremoto. La casa se mantenía bastante sólida cuando Nolan llegó en su camioneta polvorienta. 2 pisos de madera desgastada que habían visto décadas mejores, pero aún conservaban una estructura fuerte. La cerca del corral necesitaba reparación, y la puerta del granero colgaba torcida en sus bisagras, pero nada que un hombre con tiempo y determinación no pudiera arreglar. La bomba del pozo funcionó cuando la probó, el agua clara fluía constante y fría. Pero fue el silencio lo que más lo impactó. No era la tranquilidad apacible del campo abierto, sino el tipo de silencio que parecía contener la respiración, como si la tierra misma estuviera esperando que algo sucediera. El ganado se había ido, por supuesto, vendido antes de que Morrison hiciera su desesperado trato. Los campos yacían vacíos, la hierba invernal marrón y doblada por el viento. Nolan caminaba por el límite de la propiedad mientras el sol comenzaba a descender, revisando los postes de la cerca y anotando que necesitaba atención. Sus botas crujían al rozar las hojas secas que se habían acumulado en los rincones del viejo establo. El edificio era más grande de lo que parecía desde fuera, con establos para 12 de caballos y un altillo en lo alto para almacenar heno. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido que no pertenecía a un establo abandonado. Suave, rítmico, como alguien que se esforzaba por no hacer ruido. Se quedó paralizado escuchando. Allí estaba de nuevo, proveniente del establo de la esquina trasera, apenas audible por encima del viento que sacudía las tablas sueltas. Nolan se movió con cuidado hacia el sonido, su mano, instintivamente, buscando el cuchillo en su cinturón. En la tenue luz que se filtraba por las rendijas de las paredes de madera, distinguió una pila de mantas de caballo que parecían subir y bajar con una extraña regularidad. Alguien respiraba bajo ellas. Alguien se escondía en su establo, y no tenía ni idea de que estaba allí. Nolan retiró la manta lentamente, preparado para cualquier cosa menos lo que encontró. Una chica, de unos 19 o 20 años, con el pelo oscuro enmarañado contra la cara y ojos que se abrían de golpe en cuanto la luz los iluminaba. No gritó ni intentó correr. En cambio, se pegó a la pared del establo, con una mano moviéndose instintivamente para proteger su vientre redondeado. Estaba embarazada, muy embarazada por lo que parecía. «Por favor», susurró, con la voz apenas audible. «Me voy. Solo necesitaba un lugar cálido para pasar la noche». Nolan retrocedió un paso, con la mente acelerada. Esto explicaba la desesperación de Morrison por vender,
las miradas nerviosas del banquero, la sensación de que el rancho guardaba secretos. El anciano no había vendido el trabajo de su vida por $1. Había estado pagando a alguien para que se encargara de su problema. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Nolan en voz baja y firme. 3 días, respondió ella, y entonces pareció darse cuenta de que la honestidad no le serviría de nada. O sea, acabo de llegar esta mañana. Estaba descansando. Pero la forma en que había dispuesto las mantas para formar una cama improvisada, la cuidadosa posición que le permitía ver ambas entradas del establo y el pequeño montón de latas de comida vacías escondidas detrás de un cubo de pienso, contaban otra historia. Llevaba viviendo allí mucho más de 3 días. Morrison sabía de su existencia, la había estado alimentando, y cuando la situación se volvió demasiado peligrosa o complicada, había buscado a alguien más para que se encargara. ¿Cómo te llamas?, preguntó Nolan. Baby, dijo ella tras un momento de vacilación. Ivy Boone. El nombre le sonó extraño. Lo había oído antes, susurrado en esas conversaciones que se interrumpían cuando los desconocidos entraban en las tabernas. Algo sobre la hija de un ranchero que se había fugado y había causado problemas que hacían que los hombres hablaran con voz cautelosa. Ivy Boone, repitió. Eres la hija de Jeremiah Bone. La palidez de su rostro lo confirmaba. Jeremiah Bone poseía la mitad del territorio al norte de aquí, tenía conexiones políticas que llegaban hasta la capital territorial y era famoso por resolver disputas a balazos en lugar de abogados. Si su hija estaba escondida en un establo abandonado, embarazada y sola, algo había salido muy mal en la familia Boone. No sabe dónde estoy, dijo rápidamente. Y no puede averiguarlo. ¿Por qué no? Porque me matará, dijo, moviéndose la mano protectoramente sobre su vientre. O peor aún, matará a mi bebé. Nolan estudió su rostro, buscando señales de engaño o histeria. Lo que vio, en cambio, fue la tranquila certeza que surge al saber exactamente lo peligrosa que es la situación. No se trataba de una chica huyendo de un padre estricto. Era alguien que huía para salvar su vida. ¿De quién es el bebé?, preguntó. Los ojos de eBay se llenaron de lágrimas. Pero su voz se mantuvo firme. Alguien en quien mi padre confiaba. Alguien de quien nunca sospecharía. A lo lejos, Nolan oyó algo que le heló la sangre. El sonido de varios caballos acercándose rápidamente, sus cascos resonando contra el duro suelo al ritmo de hombres que cabalgaban con determinación. Alguien venía. Y por el sonido. No planeaban una visita amistosa. Sube a la parte de atrás, ponte, susurró Nolan con urgencia, agarrando el brazo de eBay para ayudarla a levantarse. No hagas ruido pase lo que pase. Pero ella negó con la cabeza, poniendo algo frío y metálico en su mano. Un deringue, tan pequeño que podría esconderse en una bota, pero letal a corta distancia. No están aquí por ti, dijo. Están aquí por mí, y no dejarán de buscarme hasta encontrarme. El golpeteo de los cascos se hizo más fuerte, acompañado ahora por el tintineo de las espuelas y el crujido del cuero. Nolan contó al menos 4 caballos, tal vez 5. Demasiados para ser una coincidencia, demasiado organizados para viajeros ocasionales. Estos hombres vinieron aquí con un propósito. ¿Quién los envió?, preguntó Nolan, revisando las recámaras de los Deringue. Ambos cañones cargados. El capataz de mi padre, Cyrus Thorne. Lleva 2 semanas buscándome. La voz de Ivy transmitía el agotamiento de alguien que ha estado corriendo demasiado tiempo con no había ningún lugar seguro donde detenerse. Se suponía que Morrison me mantendría escondido hasta que pudiera llegar más al oeste, pero algo lo asustó. Los caballos se detuvieron frente al establo. Respiraban agitadamente por la dura cabalgada, las botas golpeaban el suelo, las espuelas resonaban contra la piedra mientras los hombres se dispersaban para rodear el edificio. Nolan podía oírlos moverse con precisión militar, cubriendo las salidas y comprobando las líneas de visión. Morrison, viejo tonto,
gritó una voz áspera y autoritaria. Sabemos que está aquí. Hazlo más llevadero. Nolan apretó la mandíbula. Pensaban que Morrison seguía allí, protegiendo a la chica, lo que significaba que no sabían de la venta. No sabían que un nuevo dueño había tomado posesión. Eso le daba una pequeña ventaja, pero solo si averiguaba cómo usarla. Primero revisa la casa, ordenó la misma voz. Brady, tú y Colin, den la vuelta. Nadie sale sin que lo veamos. Ivy agarró la camisa de Nolan, hundiendo los dedos en la tela. No lo entiendes, susurró. No se trata solo de que esté embarazada. El bebé, padre, es alguien importante. Alguien cuya reputación quedaría destruida si la gente lo supiera. ¿Quién? El juez Hamilton Morrison. El juez territorial que todos consideran tan justo. Sus palabras salieron atropelladas, desesperadas por hacerle entender. Lleva meses visitando el rancho de mi padre, supuestamente por negocios, pero no para de venir a mi habitación por las noches. Cuando le conté lo del bebé, dijo que prefería verme muerta antes que nadie lo supiera. Todo encajó con una claridad escalofriante. Morrison no la había estado protegiendo por bondad. Su propio hermano era el padre de su hijo, y vender el rancho era su forma de lavarse las manos. $1 por transferir el problema a otro, alguien que quizá no hiciera las preguntas adecuadas. La puerta del establo se abrió de golpe, inundando el interior con la cruda luz del día. Una silueta llenó la entrada. Hombros anchos y la inconfundible forma de un rifle listo para disparar. Vaya, vaya, resonó la voz de Cyrus Thorne por el establo. Parece que el viejo Morrison encontró un comprador después de todo. Nolan dio un paso adelante, colocándose entre Thorne y los establos traseros donde se escondía a Ivy. El capataz era un hombre corpulento, de esos que se han forjado una reputación a puñetazos y la mantienen con miedo. Tras él, 3 hombres más entraron en el establo, con los rifles listos y los ojos escrutando cada sombra. Cyrus Thorne, dijo Nolan con voz firme. He oído que trabajas para Jeremiah Bond. Yo también, y tú eres Nolan Briggs. Acabas de comprar este lugar. Hizo un gesto alrededor del establo, intentando proyectar una imagen de propietario despreocupada mientras el corazón le latía con fuerza, con la intención de empezar de cero, criar ganado. Thorne entrecerró los ojos, observándolo con la mirada calculadora de quien se gana la vida leyendo las intenciones de la gente. Lo curioso de empezar de cero, Briggs, es que a veces el pasado te persigue. En fin, uno de los otros hombres, un tipo fibroso de mirada nerviosa, cambió de postura y habló. Jefe, deberíamos revisar esos establos traseros. ¿Podría estar escondida en cualquier lugar?, preguntó Nolan, arqueando una ceja. ¿Perdieron algo, chicos? La hija de Jeremiah se fue. Desaparecida hace 2 semanas, dijo Thorne, sin apartar la vista de Nolan. Una joven embarazada, sin pensar con claridad. Su padre está muy preocupado por su estado y quiere asegurarse de que reciba la atención médica adecuada. Fue dicha sin problemas. El tipo de mentira que sonaría razonable a cualquiera que desconociera la verdad. Pero Nolan había visto el terror en los ojos de eBay, había oído la desesperación en su voz cuando habló de las intenciones de su padre. Esto no era una misión de rescate. Era una cacería. No he visto a ninguna joven por aquí, dijo Nolan. Pero claro, tomé posesión esta mañana. Morrison podría haber visto algo antes de irse. ¿A dónde fue? No lo dijo. Simplemente me entregó la escritura y escribió como si le ardiera la cola. Thorne se acercó. Lo suficientemente cerca como para que Nolan pudiera oler el tabaco en su aliento y ver la fría calculadora en sus ojos pálidos. ¿Le importa si echamos un vistazo? Para ser más precisos, no era realmente una pregunta. Los hombres ya se movían, dispersándose por el establo con deficiencia de práctica. Pero Nolan había pasado suficiente tiempo en situaciones peligrosas como para reconocer cuando la obediencia solo empeoraría las cosas. Estos hombres no se iban a ir con las manos vacías,
y si encontraban a Ivy, no sobreviviría al viaje de regreso al rancho de su padre. La verdad es que sí me importa, dijo Nolan, moviendo la mano con indiferencia hacia el arma escondida en su chaqueta. Esto es propiedad privada ahora y estás invadiendo. Thorne sonrió, pero no había humor en ello. ¿Propiedad privada? Eso es interesante considerando que la escritura que Morrison firmó tenía algunas condiciones inusuales. ¿Qué tipo de condiciones? Del tipo que decía que si cierta propiedad desaparecía de este rancho, la venta sería nula. La tierra volvería a la familia Boone junto con todo lo que se encontrara en ella. A Nolan se le heló la sangre. Morrison no solo le había vendido un rancho por $1. Lo había vendido a una trampa. Había preparado toda la transacción para asegurarse de que cuando Thorne viniera a buscar a Ivy, tuvieran justificación legal para quedarse con la tierra y con la niña. Detrás de él oyó un leve crujido proveniente del establo trasero donde se escondía a Ivy. Uno de los hombres de Sourn también lo oyó, girando la cabeza hacia el sonido como un sabueso al percibir un olor. «¿Encontraste algo, jefe?», gritó el hombre, alzando el rifle. Nolan se movió rápido, desenfundando la daga mientras giraba hacia el hombre que había oído a Ivy. El pequeño arma disparó 2 veces, y ambos disparos dieron en el blanco en el pecho del hombre antes de que pudiera apuntar con el rifle. El pistolero cayó con fuerza, su arma resonando en el suelo del establo. «Mátalo», gritó Thorne, lanzándose a cubrirse tras una viga de soporte. Pero Nolan ya se movía, agarrando el rifle caído y rodando detrás de un comedero mientras las balas astillaban la madera a su alrededor. El establo se sumió en el caos. Los destellos de las bocas de los cañones iluminaban el interior en penumbra mientras el plomo volaba en ambas direcciones. «A Ivy, quédate abajo», gritó, cargando otra bala en la recámara del rifle. Desde su escondite, la oyó gritar de dolor. No por una bala, sino por algo completamente distinto. El tipo de sonido que hacía una mujer cuando su cuerpo le decía que era el momento, si estaba lista o no. Nolan jadeó entre disparos. Algo va mal. Viene el bebé. De todos los momentos para que el parto comenzara. El estrés, el miedo, el esfuerzo físico de correr y esconderse finalmente la habían alcanzado. Nolan maldijo en voz baja, intentando calcular cuántas balas le quedaban y cuánto tiempo podría contener a 3 hombres armados mientras una mujer daba a luz a 6 metros de distancia. Brady ha caído. Uno de los hombres de Thorne gritó. «Este cabrón sabe disparar. Entonces no le den blancos». Thorne respondió con un gruñido. «Collins, rodea la puerta lateral. Murphy, manténlo inmovilizado mientras yo flanqueo desde el frente». Ahora se estaban coordinando, usando tácticas militares en lugar de entrar a ciegas. Nolan tenía quizás 2 minutos antes de que lo rodearan por completo. Necesitaba una salida, pero irse significaba abandonar a Ivy, y quedarse significaba que ambos morirían en ese establo. Fue entonces cuando recordó lo que Morrison le había contado al banquero sobre el rancho. Lo había construido de la nada. Había criado a sus 5 hijos aquí. Morrison había sido un hombre combatiente en su juventud. Había sobrevivido a incursiones indias y guerras de ganado. Hombres como él no construían sus casas sin prepararse para los problemas. Nolan miró hacia el desván, notando cómo las vigas de soporte llegaban hasta la pared del fondo. Tenía que haber otra salida. Algo que Morrison había construido para emergencias. Los viejos rancheros siempre tenían rutas de escape. A Ivy, la llamó en voz baja. «¿Puedes moverte?» «No lo sé», jadeó. «Me duele todo». Otra contracción la golpeó con más fuerza esta vez, y Nolan se dio cuenta de que ya no podían esperar. Este bebé vendría, estuvieran a salvo o no. Tenía que sacarla de allí antes de que los hombres de Thorne cerraran la trampa. «Hay una escalera al desván detrás de ti», dijo. «¿Puedes subir?» «Lo intentaré». Nolan abrió fuego de cobertura, disparando rápidamente hacia ambas puertas para mantener a los hombres de Thorne a raya.
En el breve silencio que siguió, oyó a Ivy ponerse de pie con dificultad. Respiraba con dificultad, pero con determinación. Entonces Murphy apareció en la puerta lateral, con el rifle listo, y Nolan se dio cuenta de que su fuego de cobertura había delatado su posición. El hombre tenía un tiro limpio y no le quedaba ningún sitio a donde escapar. Pero en lugar de dispararle a Nolan, Murphy miraba fijamente algo detrás de él con expresión de puro asombro. El juez Hamilton Morrison estaba en la puerta del establo. Su abrigo negro y su cabello plateado lo hacían parecer como si la muerte misma hubiera llamado a la puerta. Detrás de él había 4 jinetes más, cuyas placas reflejaban la poca luz que se filtraba a través de las paredes de madera. Alguaciles federales, por su aspecto, con una autoridad que podía anular la jurisdicción local. «Bajen las armas», ordenó el juez, con la voz cargada de años en el estrado. «Todos ustedes». El rifle de Murphy bajó de inmediato. Pero Thorne dudó, con el rostro desencajado por la confusión y la ira. «Juez Morrison, señor, estamos aquí por orden de Jeremiah Bond. Su hija. Sé exactamente por qué está aquí, Cyrus». El juez lo interrumpió. «Y le digo que se retire». Desde el desván, Nolan volvió a oír el grito de Ivy. El sonido de una mujer en pleno parto. El rostro del juez palideció y, por primera vez desde que entró en el establo, perdió la compostura. Esta no era la confrontación controlada que había planeado. La situación se estaba descontrolando más allá de la capacidad de cualquiera para controlarla. «Su señoría», Thorne lo intentó de nuevo. «Jeremiah Bond tiene autoridad legal sobre su hija. Está embarazada de su nieto. Está embarazada de mi hijo», dijo el juez en voz baja. La confesión quedó suspendida en el aire como el humo de un arma disparada. Los hombres de Thorne intercambiaron miradas. La incertidumbre reemplazó la confianza que habían mostrado momentos antes. Se habían comprometido a dar caza a la hija menor de un ranchero, no a verse atrapados en medio del escándalo personal de un juez territorial. «Eso no cambia nada», dijo Thorne, pero su voz carecía de convicción. «El señor Bond la quiere de vuelta». «El señor Bond la quiere muerta», respondió el juez Morrison. «Además de cualquier prueba de lo que he hecho, te está utilizando, Cyrus. Cuando la traigas de vuelta, serás cómplice de asesinato». Uno de los alguaciles se adelantó, con la mano apoyada en su arma. «Juez, necesitamos discutir esta situación en privado». Pero no había tiempo para discusiones. Los gritos de eBay eran cada vez más fuertes y frecuentes. Lo que fuera que estuviera sucediendo en ese desván, estaba sucediendo rápido. Nolan mantuvo su rifle apuntando a Thorne mientras intentaba procesar este nuevo acontecimiento. La llegada del juez podría haber detenido el tiroteo inmediato, pero también lo había complicado todo. Los alguaciles federales significaban que este caso llegaría hasta la capital territorial, lo que significaba publicidad, juicios y el tipo de atención que destruía reputaciones y acababa con carreras. «Necesita un médico», gritó Nolan. «La política puede esperar». «El médico más cercano está a 40 metros», dijo el juez Morrison. «Nunca lo logrará». «Entonces alguien debería saber algo sobre partos», respondió Nolan. Fue entonces cuando Thorne sonrió, la primera expresión genuina que mostraba desde que entró en el establo. «Qué curioso que lo menciones», dijo. Murphy era médico de campaña en la guerra. Ayudó a muchos partos cuando los médicos habituales no estaban disponibles. Murphy se revolvió incómodo bajo la mirada de todos. «Eso era diferente, jefe. Eran situaciones de emergencia». «Esta es una situación de emergencia», dijo el juez Morrison. «Y si algo le pasa a esa chica o a su hijo, los veré a todos ahorcados por asesinato». Desde arriba se oyó otro grito, este diferente a los demás. Desesperado, aterrorizado. «Algo va mal», gritó eBay desde abajo, con voz débil. «Por favor, que alguien me ayude». Murphy subió la escalera hasta el desván. Su formación médica superaba su lealtad a Thorne.
Lo que encontró allí arriba lo hizo maldecir en voz baja. Ivy perdía demasiada sangre, su rostro estaba blanco como la nieve, y el bebé venía de nalgas. «Necesito agua caliente, un paño limpio y whisky», gritó. «Y alguien que pueda sujetarla». Nolan se dirigió a la escalera, pero el rifle de Thorne se giró hacia él. «Quédate quieto, Briggs. Ya has causado suficientes problemas. Suéltalo», ordenó el juez Morrison. «Ese es mi hijo que nace ahí arriba». «Tu hijo bastardo», corrigió Thorne. «El niño que va a destruir tu carrera y probablemente iniciará una guerra entre tú y Jeremiah Bond». El juez apretó la mandíbula. «Jeremiah ya lo sabe. ¿Por qué crees que quiere a la chica muerta? No puede permitirse que su apellido esté ligado a este escándalo, y desde luego, no puede permitirse traicionarme abiertamente». Uno de los alguaciles federales se adelantó. «Juez, tenemos que hablar de los cargos. Corrupción, abuso de poder, delitos estatutarios». «Alguacil Davis, llevo semanas esperando esos cargos», respondió Morrison con calma. «Pero ahora mismo, una joven se desangra en el establo de mi hermano, y la política puede esperar». Desde el desván llegó la voz de Murphy, tensa por la preocupación. «Tiene una hemorragia grave. Si no detenemos pronto esta hemorragia, los perderemos a ambos». Fue entonces cuando Nolan tomó su decisión. Había pasado 15 años viendo pasar la vida, aceptando que algunas cosas no estaban destinadas a ser suyas, pero que se le condenara si dejaba morir a otro niño porque los adultos no podían dejar de lado el orgullo y el miedo. Encendió el último rifle, aún en la mano. Thorne le apuntó, pero dudó, reacio a iniciar otro tiroteo con los alguaciles federales presentes. Ese momento de vacilación fue todo lo que Nolan necesitó. En el desván, Ivy estaba consciente, pero apenas, su mano agarraba el brazo de Murphy con una fuerza desesperada. «Se va a morir mi bebé», susurró. «No si puedo evitarlo», dijo Murphy. Luego miró a Nolan. «Necesito que le sujetes los hombros con firmeza mientras intento voltear al bebé». Durante los siguientes 10 minutos, no hubo nada más que la lucha por salvar 2 vidas. Nolan ya había ayudado a nacer terneros. Pero esto era diferente. Era una mujer que confiaba en él para protegerla. Un niño que merecía una oportunidad en la vida, sin importar las circunstancias de su concepción. «Listo», dijo Murphy finalmente, con las manos ensangrentadas, pero con voz aliviada. Logró que se volteara. El bebé llegó de golpe, pequeño y resbaladizo, y en absoluto silencio. Demasiado silencioso. Murphy trabajaba frenéticamente, despejando las vías respiratorias del bebé, frotándole la espalda, intentando que respirara por primera vez. Debajo de ellos, el establo se había quedado en completo silencio. Todos esperaban, atentos al sonido que significaría el éxito o el fracaso. Entonces llegó, una ballena delgada y furiosa que resonó en las paredes de madera como la música más hermosa que alguien hubiera escuchado jamás. Pero cuando Nolan miró a Ivy, ella no respiraba. Murphy pegó la oreja al pecho de Ivy e inmediatamente comenzó a presionar su caja torácica con compresiones rítmicas y constantes. «Ha perdido demasiada sangre», dijo con tristeza. Hart se detuvo. Nolan tomó al bebé que lloraba y lo envolvió en su propia camisa mientras Murphy se esforzaba por salvar a la madre. El niño era pequeño, pero parecía sano. Sus pulmones funcionaban a la perfección, mientras anunciaba su disgusto por haber nacido en semejante caos. «Vamos, niña», murmuró Murphy, sin dejar de realizar las compresiones torácicas. «Has llegado demasiado lejos para rendirte ahora». Tras lo que pareció una eternidad, Ivy jadeó, abriendo los ojos de golpe. Débil, pero viva. Murphy se desplomó de alivio e inmediatamente comenzó a controlarle el pulso y la respiración. «Necesita atención médica de verdad», gritó. Pronto, el juez Morrison ya estaba al pie de la escalera, con el rostro delatando sus 60 años. «Marsal Davis», dijo en voz baja.
Estoy listo para enfrentar cualquier cargo que considere apropiado. Pero primero, quiero asegurarme de que esta mujer y el niño estén bien. Eso no será necesario, dijo una nueva voz desde la entrada del establo. Jeremiah Bond entró en el edificio, flanqueado por más hombres armados. Pero en lugar de la rabia que todos esperaban, su rostro mostraba algo completamente distinto. Agotamiento, derrota, la mirada de un hombre que finalmente comprendería el precio de su orgullo. Ivy llamó al desván. ¿Estás viva, niña? Sí, papá, respondió débilmente. ¿Y mi nieto? Su nieto está bien, señor Bond, respondió Nolan, todavía sosteniendo al bebé. Jeremiah miró alrededor del establo, observando el cuerpo de Brady, el enfrentamiento entre sus hombres y los alguaciles federales. La sangre, el caos que los secretos de su familia habían creado. Cyrus, dijo finalmente, llévate a los niños a casa. Esto termina aquí. Pero jefe, termina aquí. La voz de Jeremiah sonó como un látigo. Ya he perdido suficiente. No perderé también a mi hija y a mi nieto. 3 meses después, Nolan estaba en el porche de la casa que había comprado por $1, observando a Ivy tender la ropa. El bebé, llamado James, en honor a nadie en particular, dormía en una cesta cercana. El médico había dicho que tanto la madre como el niño estarían bien con los cuidados y el descanso adecuados. El juez Morrison había renunciado a su cargo y se había mudado al este, no sin antes firmar los documentos que convertían a Nolan en el tutor legal del niño y el protector oficial de Ivy. Jeremiah Bond había acordado discretamente una suma sustancial por su hija, suficiente para asegurar que nunca le faltara de nada. Thorne había encontrado trabajo en otro lugar, y los alguaciles federales habían cerrado la investigación cuando todas las partes acordaron dejar las cosas como estaban. Algunas noches, cuando el atardecer teñía el cielo de rojo y dorado, Nolan abrazaba a James mientras Ivy preparaba la cena, y pensaba en cómo a veces la vida te daba justo lo que necesitabas, pero no como esperabas. Nunca había tenido la familia que soñaba con Sarah, pero había encontrado algo mejor. Había encontrado a la familia que lo había elegido. Si te gusta la historia, suscríbete al canal ahora. Haz clic en el video para escuchar una historia aún mejor, con un final tan sorprendente que no la olvidarás pronto. Haz clic en el video.